Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús a todos mis amados hermanos que nos acompañan en esta nueva oportunidad de fe cristiana y actualidad. Damos gracias a Dios por permitirnos esta gran bendición de poder estar con ustedes, de hacernos llegar hasta ustedes esta emisora, esta señal, a todos los que hacen posible este programa, a nuestro productor Jorge Carrizo, a todos los que están aquí siempre colaborando en la parte de todo lo que es la producción de este programa, y gracias a Dios a los que nos han dado la posibilidad de estar aquí. Gracias sean dadas a nuestro Señor, por supuesto, para que también usted pueda escuchar esta emisora y Dios nos dé la oportunidad de compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante quisquilloso, muy complejo también, pero esperamos aprovechar la hora al máximo. Pero antes de poder comenzar, como siempre, saludándolo a todos ustedes, saludos a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a mi esposa Gina, a mi suegra, a todos mis cuñados que me están escuchando ahora, a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a la hermana Elizabeth que está ahí conectada, a los hermanos que están allí, a la hermana Margarita, al hermano Francisco, Judy, Carlos, Marcela, a todos los hermanos que están allí en Venezuela también, Víctor, Angarita, Betty, Cari, Alexis Riverol, mi pastor Eusebio Cortés en Venezuela, la familia de Dios Unida, saludos a todos. Y por supuesto, darle la gloria a Dios por esta maravillosa oportunidad. Por supuesto, también si estás aquí en Santiago del Estero, queremos hacerte la invitación a que este día sábado te acerques a la Plaza Libertad. Estamos allí todos los lunes y sábados a las 21 horas compartiendo la palabra de Dios, también orando por la familia, por todos aquellos que necesiten ese encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Acércate este día sábado a las 21 horas. Ahí estamos junto a los hermanos compartiendo la palabra de Dios y orando juntos, porque Santiago necesita un clamor unido, un clamor unánime de todos los hijos de Dios radicados en esta tierra, para que el reino de Dios venga con poder y gloria a esta provincia amada y querida, madre de ciudades. También hacerte la invitación los domingos a las 20 horas. Estamos en nuestra iglesia Aposento Alto 120. Estamos ubicados en Peatonal Tucumán número 39, dentro del Hotel Savoy, primer piso, todos los domingos a las 20 horas. Ya si Dios quiere, con el tiempo del verano estaremos cambiando el horario, pero por ahora estamos en este horario de 20 horas en adelante, allí todos los domingos por ahora, ¿no? Lunes y sábado a las 21 en la Plaza Libertad, domingos a las 20 horas en el Hotel Savoy. Y la cita de aquí de Fe Cristiana y Actualidad por la radio exclusiva 103.7 FM es siempre martes y jueves a las 21 horas también. Así que si quieres disfrutar de todo el contenido que tenemos en este programa, te invitamos a que nos visites en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo las prédicas, los mensajes, el evangelismo, compartiendo las novedades de la iglesia, del ministerio, y también las transmisiones que grabamos, las transmitimos allí 24 o 48 horas después de haber salido en vivo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el tema de esta noche. El título que le hemos colocado es La influencia de los demonios en las personas. La influencia de los demonios en las personas. Ese es el título de este mensaje esta noche. Y hoy, al igual que la semana pasada, vamos a ubicar este tema en dos pasajes distintos. Ambos se encuentran en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo capítulo 12. Todos los que tengan Biblia ahí a su alcance, si tienen el celular mismo en el dispositivo, si no en papel, como guste. No importa dónde tenga la Biblia, lo importante es que la tenga. Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante, dice así la palabra de Dios. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peor que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar explicando brevemente el significado que se esconde detrás de estos versículos que acabamos de leer, porque siempre este ha sido un versículo de controversia, ¿no? Dentro de las iglesias ya casi no se está hablando de la guerra espiritual que se libra, porque nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. No podemos ignorar eso, ¿no? Y a medida que avanzamos en el estudio de la Biblia, a veces cometemos el error de creer que el cristianismo es simplemente una cosmovisión intelectual y nos olvidamos un poco de la parte espiritual. Y la parte espiritual es sumamente importante porque hay una declaración en la Biblia, específicamente en Colosenses, donde el apóstol Pablo nos enseña que el Señor Jesús en la cruz del Calvario
exhibió a estos espíritus demoníacos, satánicos, a todas estas fuerzas de maldad, las exhibió públicamente, y no solo eso, sino que triunfó sobre ellos. De manera que todos los que estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y toda esa influencia que antes teníamos por consecuencia de nuestros pecados y desobediencia, pues ya quedó relegado a la cruz de Cristo. Pero aún así, estando en Cristo, no podemos ignorar que hay una constante lucha y una constante guerra para que volvamos al estado en el que Cristo nos sacó. Y esto es muy importante para que todo aquel que me está escuchando analice, porque vamos a hablar tanto del creyente como del no creyente. Por supuesto que el no creyente no solamente está bajo la influencia del enemigo, sino que también en algunos casos, en los peores casos, viven poseídos por estas entidades espirituales y están constantemente caminando en una constante confrontación con la palabra de Dios, en un daño permanente a sus almas y a sus seres queridos, ¿no? Aquí en este pasaje, el Señor Jesús nos está enseñando, hablándole directamente a los religiosos, y dice, Él enseña una realidad espiritual. Él dice, cuando el espíritu inmundo, ¿qué son los espíritus inmundos? Aquellos espíritus que la teología cristiana identifica como los ángeles caídos, ¿no? En Génesis capítulo 6 tenemos un pasaje interesante donde se habla de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, es decir, con mujeres humanas, y perdieron su dignidad. Es como que muestra el nivel de corrupción que se tenía en ese entonces en el mundo del diluvio, antes del diluvio. Se vivía una constante violencia y una constante desobediencia a la palabra de Dios. Y en ese tiempo, allí justo en ese tiempo, empieza a revelarnos en la Biblia todo este desastre que está ocurriendo y que va a ocurrir después. Estos espíritus inmundos antes, porque mucha gente piensa equivocadamente que Dios es el creador de los demonios, pero los demonios no siempre tuvieron esta condición. Ellos eran seres espirituales creados por Dios que perdieron esta dignidad corrompiéndose, y al corromperse quedaron condenados directamente a esta condición permanente hasta el día del juicio. Colosenses, por supuesto, nos narra el apóstol Pablo, como le dije anteriormente, que el Señor Jesús, una vez que murió en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos, quitó las llaves de la muerte a toda esta caterva de espíritus demoníacos que antes dominaban la vida del hombre, para que pueda el Señor Jesús comprar nuestra libertad con su sangre preciosa, ¿no? Él los exhibió públicamente para demostrarnos que hay un mundo espiritual que constantemente está haciéndonos la guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede describir a este espíritu inmundo? Es aquel espíritu cuyo propósito es dominar al hombre y destruirlo, porque ya vamos a verlo con otro pasaje, ¿no? Ya voy a fundamentar esto que estoy diciendo con la palabra de Dios. Pero básicamente aquí se nos narra la historia de un hombre, una persona cualquiera, X, no se identifica quién es. Simplemente se está enseñando un principio espiritual acá. Se está diciendo que cuando el espíritu inmundo sale, es decir, ya estaba dentro del hombre, y buscando reposo, es decir, buscando dónde posarse nuevamente, porque los espíritus inmundos se empeñan en destruir lo material. ¿Por qué? Porque todo ha sido creado por Dios. Y ellos, como son la antítesis de lo que Dios ha hecho, ellos se aborrecen entre ellos mismos y aborrecen la creación de Dios. Por eso están buscando dónde posarse, porque ya ha sido echado fuera de su lugar, ¿no? Dice que no lo halla. También se habla de que anda vagando por lugares secos. Algunas traducciones dicen que vaga por lugares secos o está buscando lugares secos. Porque en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías capítulo 13, se nos narra también que es como que si estos espíritus tienen cierta predilección o se asocian a los lugares secos, desérticos. Y eso significa esas almas que están sedientas, están sin frutos, son almas que realmente no tienen vida. En el desierto no crece nada. Por eso los espíritus inmundos están constantemente asociados a eso, a lo desértico, a lo que no puede producir fruto, lo que no puede multiplicarse, no puede crecer. Entonces ellos están allí asociados a eso. Pero luego dice, volveré a mi casa de donde salí. Mire cómo lo llama el demonio. Él piensa que estando fuera, sigue llamando casa al corazón de este hombre. Lo que nos enseña una verdad reveladora, ¿no? El corazón del hombre nunca fue transformado, ¿no? El corazón del hombre experimentó la gloria de Dios, pero nunca fue transformado como tal. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Qué significa esto? Que la persona que antes poseía este espíritu inmundo había sido tocado por la palabra de Dios, había sido, por supuesto, había hecho intentos de transformar su vida, de acomodar todo lo que estaba en desorden, ¿no?
Cuando uno empieza a ordenarse, empiezan las luchas, empiezan los problemas, los conflictos, todo viene cuesta arriba. Es muy difícil que nosotros podamos decir, he ordenado mi vida en paz, en tranquilidad, en quietud. No, no, siempre se levantan tormentas, las personas que menos piensa uno siempre se levanta en contra de uno, los seres más cercanos son los que se convierten en nuestros enemigos. Entonces toda esta maraña de guerras y tormentas se levantan cuando uno empieza a ordenar su vida. Entonces la imagen que nos describe el versículo 44 es esa, la de un corazón que está transformándose, está empezando a caminar con Dios y está empezando a arreglar su vida. Pero el 45 es muy interesante, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. O sea, el demonio tiene nuevamente libre entrada a la vida de esta persona. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que no está bien en la vida de este hombre. Este hombre realmente no ha sido totalmente transformado, o realmente no ha abierto, no ha cerrado las puertas de su vida a todas estas influencias. Y aquí voy a explicar un poco las cosas que voy a desarrollar a lo largo de este mensaje. Y dice, moran allí. Morar significa que hizo nuevamente habitación. Es decir, nuevamente este demonio fue con estos 7 espíritus y nuevamente entró allí para vivir allí. O sea, llegó para quedarse. Lo cual quiere decir que la vida de esta persona se fue deteriorando paulatinamente. Es decir, esta persona, una vez que estuvo en orden, estuvo organizado, estuvo caminando en bendición, en santidad, algo ocurrió en la vida de este hombre que volvió a deteriorarse y fue la puerta abierta que aprovechó este espíritu inmundo para regresar. Y dice, el postrer estado de aquel hombre vino a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, esta explicación que está diciendo Jesús acá es bastante simple. Más allá de que los teólogos no se ponen de acuerdo si el número 7 representa literalmente 7 espíritus, o en la numerología bíblica se entiende como que 7 espíritus se quiere decir que esta persona fue completamente poseída, ya que el número 7 significa plenitud, algo que está completo. Entonces, más allá de que no se ponen de acuerdo a ver cuál es el verdadero significado de este 7 en este versículo, cualquiera que sean los casos, la idea principal es que este hombre vuelve a ser atormentado por este espíritu inmundo. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, esto es simple. La respuesta que Jesús dice en las últimas líneas, así también acontecerá a esta generación. ¿Cuál generación? La generación que tuvo la oportunidad de ver de cerca y ver físicamente los milagros de Jesús, ver la gloria de Dios, fueron expuestos a la gloria del Hijo de Dios y aún así lo rechazaron, blasfemaron contra el Espíritu Santo, dijeron que Jesús no venía de Dios, dijeron que no era el Mesías, lo rechazaron, como dice Juan capítulo 1, donde dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. O sea, esa generación terminó siendo peor que cualquier otra generación. ¿Por qué? Porque ellos fueron expuestos físicamente a la gloria de Dios. Toda persona que es expuesta a la palabra de Dios, que conoce la verdad y no la recibe, recibe mayor condenación. ¿Por qué? Porque recibieron la luz, pero no obedecieron la luz, no aceptaron la luz. Entonces eso es lo que significa que ese postrer estado ha sido peor que el primero. Las personas que han tenido un periodo de organización en su vida, que han sido expuestas a la palabra de Dios, que han tenido fe, que han decidido cambiar su vida, pero que nuevamente ceden al pecado, ceden a todo esto, empieza después un periodo de deterioro paulatino hasta que nuevamente vuelven al estado inicial. Esto dice Pedro, habla de estas personas que el perro vuelve al vómito, ¿no? Dice Pedro, que es esta imagen bastante fuerte, que representa a todas esas personas que conocieron la verdad, que fueron expuestas a la verdad, pero aún así volvieron atrás por cualquier sea las circunstancias que se hayan dado, ¿no? No lo vamos a discutir ahora. Lo que sí es importante de saber es que esta verdad espiritual se está enseñando en este versículo, donde sí es posible que una persona, después de haber conocido la verdad, después de haber estado expuesta a las cosas de Dios, a la gloria de Dios, aún tener un corazón endurecido, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es Dios que predestina a las personas y siempre es Dios el que nos da la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9, pero aunque Dios nos da la fe, nosotros tenemos que creer, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que creer, no es Dios que cree por nosotros. Entonces, básicamente hay una persona que puede ser así, sí, puede ser así. Vamos a probarlo con la Biblia. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que dijo Jesús, el sembrador fue a predicar la palabra de Dios, la semilla es la palabra. Y esa semilla que se siembra, por ejemplo, que cayó en pedregales, que cayó entre arbustos, que cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Bueno, todas ellas representan distintos grupos de personas que fueron expuestas a la verdad en distintos niveles. Y que esas personas recibieron la verdad por un tiempo, pero luego los afanes de esta vida ahogan la semilla, no la dejan producir fruto y termina pareciéndose a algo como esto, ¿no? Es importante saber que los demonios constantemente están buscando influenciar y oprimir a aquellos que han conocido la verdad. Porque vamos a ver
¿Cuáles son los tres tipos de ataque que los demonios tienen sobre las personas? Número uno, primero que nada, la opresión. La opresión es el primer ataque que viene, donde comienza la tentación hacia las adicciones, hacia el pecado, hacia un comportamiento desobediente y confrontador hacia la palabra de Dios. La opresión siempre empieza desde afuera, o sea, las personas siempre empiezan a ser oprimidas desde afuera, bien sea con pensamientos, bien sea con acciones externas. Se dice que el pecado entra por los ojos, bueno, a través de la visión, de los gustos, a través de todas estas cosas empieza la opresión. Usted se acordará del caso de Saúl, por ejemplo, cuando el rey Saúl empezó a caminar de espaldas de Dios, a ser desobediente, y él le fue retirada la presencia de Dios, y ahí dice la Biblia que un espíritu lo atormentaba, pero lo atormentaba desde afuera, nunca dice que el espíritu estaba dentro de él, lo atormentaba. Esa opresión lo que busca es destruir a la persona, que la persona ceda cada vez más y más, y entonces este demonio gane terreno para poder influenciarlo desde adentro. Porque una vez que la persona cede al pecado, cede a las prácticas y se entrega completamente a la degradación moral, la opresión ha cobrado éxito. Ese es el verdadero triunfo de Satanás. Y aquí me quiero detener porque cuando hablamos de estas cosas, mucha gente no las cree. Mucha gente piensa que estamos hablando de ciencia ficción, que estas son cosas que nos enseñan en la palabra, que no están en los principios, pero claramente la historia está allí y claramente nosotros podemos extraer ese significado de estos versículos, de esos textos y entender cómo opera el enemigo, ¿no? Entender cómo, por ejemplo, Eva cayó ante el pecado de la serpiente, como decía, ante el engaño de la serpiente y el pecado que le hizo cometer. Decía que ella había visto al fruto del árbol del bien y el mal y vio que el fruto era bueno y que era codiciable. Entonces ella fue tentada en sus sentidos, ahí empezó a ser oprimida, ¿no? Pero cuando ella cedió al pecado, empezó la influencia. ¿Por qué empezó la influencia? Porque ella misma arrastró a Adán a cometer el mismo pecado. Ella influyó sobre Adán, sobre su esposo, para que él también cayera. Entonces ese es el segundo paso. El segundo paso es la influencia. Una vez que la opresión ha logrado éxito en la persona, empieza la persona a influir, a tener un comportamiento influyente. ¿Qué quiere decir esto? Es influenciada a cometer más pecado, a apartarse más de Dios, a alejarse más de la palabra y a atraer a otros más a la perdición, ¿no? En el mismo caso de Saúl, por ejemplo, Saúl estaba ya siendo influenciado porque quería matar a David, porque se comportaba de una forma extraña. Dios ya lo había desechado, pero aún así él se empeñaba obstinadamente en frustrar los planes que Dios tenía con David, tratando de matarlo. Pero David tenía la presencia del Espíritu Santo de Dios en su corazón. David se aferró a las promesas de Dios para su vida y David respetó todo eso, aun cuando la vida de Saúl estaba en sus manos. Él nunca se atrevió a tomar justicia por sus propias manos. Siempre y cuando confiara en Dios, Dios le iba a dar la victoria. Entonces, una de las mejores estrategias que el enemigo logra en esta generación, me refiero a la actual, a los tiempos contemporáneos, es hacerle creer que todo esto es mentira, que son fábulas, que la vida espiritual no existe. Ese es el mejor triunfo del diablo, porque así es donde el diablo tiene éxito, trabajando en los corazones vulnerables, en las heridas de abandono, de menosprecio, de rechazo. Todo eso es usado para oprimir a las personas y las personas puedan ceder a las prácticas ocultas. Por ejemplo, una persona que está siendo atormentada con una herida de abandono, que es lo que la persona quiere, sanar ese dolor. Entonces va a los brujos, va a las cartas, entonces está siendo influenciada, ¿no? Ahí cuando es oprimida por la herida lo busca o le obliga a cometer actos desesperados. Entonces la gente va metiéndose cada vez más y más en las tinieblas, en las oscuridades, donde el diablo va ganando más y más terreno en su mente, más terreno en sus emociones, más terreno en su autoestima, y las personas poco a poco van cediendo a la influencia. Y una vez que la persona va a la influencia, viene el tercer y último paso, la posesión. Y ahí vamos a tocar el tema de Judas. Ustedes se acordarán de Judas. Judas caminó durante 3 años con Jesús, vio sus milagros, vio al Señor resucitar a Lázaro, a multiplicar los panes y los peces, vio a Jesús sanar enfermos, echar fuera demonios, a cumplir en él lo que los antiguos profetas decían. Pero aún así Judas nunca tuvo a Jesús como su Señor. Judas siempre tuvo su corazón endurecido. Algunos teólogos piensan que Judas nunca se imaginó a Jesús como el Mesías que él esperaba, lo cual no sería el único, dado que cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que muchos pensaban que el Mesías era aquel personaje político que los iba a librar del yugo del Imperio Romano, pero no era ese yugo al que Jesús vino a romper, sino el yugo espiritual, el más importante, porque este mundo, el cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. O sea, Jesús nunca pasará, pero los sistemas de gobierno humanos, todo este mundo que hoy conocemos algún día desaparecerá y solo permanecerá la palabra de Dios. Por ende, la misión de Jesús era romper el yugo espiritual, no el yugo político. Entonces allí, usted también puede verlo como en la última cena,
cuando Jesús revela que él va a ser traicionado por uno de los 12 apóstoles, algunos de ellos le decían, ¿seré yo, Señor? Les preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Yo te traicionaré? ¿Seré yo? Y cuando llega la parte de Judas, la Biblia dice claramente que Judas le decía, ¿seré yo, rabí? ¿Seré yo, maestro? O sea, nunca Judas asumió a Jesús como su Señor. Y cuando una persona no asume a Jesús como su Señor, habiéndose revelado su vida, esta persona obviamente no puede salvarse. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y cuando alguien ha sido expuesto a la gloria de Dios, al conocimiento de la verdad, como lo fue Judas durante 3 años, y aún así la rechaza, ya no queda otra esperanza, ya no queda otro sacrificio, porque el único sacrificio es el de Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia también que cuando Él entró cuando el último bocado de la última cena entró en Él, dice la Biblia que Satanás entró en Él. Es decir, ya Judas no estaba actuando bajo influencia, sino bajo posesión. Cuando Satanás entró en él fue directo a entregar a Jesús por las 30 monedas de plata que el profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 11, había profetizado. Serían 30 monedas de plata, 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, el precio más bajo, porque Judas vendió a Jesús, a Dios hecho carne, por el precio más bajo. 30 piezas de plata era lo que se pagaba en ese entonces para comprar a un esclavo, para tener un esclavo allí. 30 piezas de plata. Eso fue el costo más bajo por el cual Judas vendió a Jesús, ya siendo poseído por el diablo y ya trabajando bajo la posesión demoníaca. Entonces, ¿cómo trabaja el diablo entonces hoy en día? Con esta misma estrategia. Sigue utilizando la misma estrategia de toda la vida. Opresión, influencia y posesión. Porque la posesión llega a aquellas personas que ya han sido demasiado influenciadas, se han dejado llevar, se han dejado esclavizar por estas influencias, y en definitiva él termina siendo pues obrando en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Lo que él no sabe o no sabía es que el mismo Satanás estaba actuando en favor de Dios, porque cuando él lleva a Cristo a la cruz no solamente piensa que va a terminar con la obra de Jesús, sino más bien ha terminado con su propia obra, porque Jesús lo venció en la cruz. Alabado sea nuestro Dios. Pero bueno, ese es el caso de esta persona, de este hombre, que cuando viene a ser peor el estado que el primero, quiere decir que aún viendo la verdad, reconociendo la gloria de Dios, aún su corazón era endurecido. Entonces por eso su estado pasa a ser peor, porque la propia verdad no lo convierte. Entonces la persona sigue con un corazón todavía más endurecido. Y las personas que tienen el corazón endurecido ante el sacrificio de Cristo, ya no hay esperanza para estas personas, ya no hay motivo de que esta persona, o no hay posibilidad de que esta persona se arrepienta, porque la posibilidad de arrepentirse estaba ante sus ojos y no pudo tenerla, no pudo tomarla. Ahora, todo esto que te acabo de decir, lo encontramos en este pasaje, lo podemos desarrollar en este pasaje, pero hay una estrategia todavía más interesante, y esta la vamos a ver en el Evangelio de Juan, que es el segundo pasaje con el que queremos compartir este tema. Juan capítulo 10, esto es un pasaje muy conocido, Juan capítulo 10, versículo 10, ¿no? De hecho, es muy conocido este pasaje y la gente suelen recitarlo mal, ¿no? Citarlo mal. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén a la palabra de Dios. Esto significa entonces que el ladrón, ¿quién es el ladrón? ¿Quién vino a hurtar, matar y destruir? Obviamente que Satanás ha aplicado este tipo de estrategia. Pero mucha gente dice que él vino a robar, matar y destruir. Siempre citan este pasaje de manera equivocada. Y hay una diferencia entre robar y hurtar. Es necesario que hagamos una distinción, ¿no? Robar es cuando alguien se apropia de algo ajeno por la violencia, ¿sí? Cuando lo estremece, lo sacude, ya sea por mano armada, cualquier medio empleado para arrebatárselo violentamente. Pero hurtar es cuando alguien se apropia de algo que no es suyo de manera sutil, es decir, cuando no nos hemos dado cuenta. Y aquí quiero que presten atención incluso los creyentes, porque el diablo es experto en hurtarnos el gozo, en hurtarnos la paz, con algún tipo de angustia, algún tipo de ansiedad, algo sin que nos demos cuenta. ¿Por qué sin que nos demos cuenta? Porque hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de poder pasar tiempo con Dios. Entonces el diablo empieza a hurtarnos el gozo, a hurtarnos la paz, a hurtarnos la confianza, a hurtarnos la gana de leer la Biblia. Entonces hurtar es cuando nos va quitando cosas de manera sutil. Después de hurtar, ¿qué viene? Hurtar, matarnos. Pero obviamente que todos los incrédulos que están muertos espiritualmente a causa del pecado por el cual el Satanás mismo lo ha oprimido a cometer. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el que ha creído en Cristo ha pasado de muerte a vida.
Por ende, esa muerte espiritual, si sigue en ese estado la persona, va a venir la hora de la destrucción. ¿Y cómo se evidencia la destrucción? Cuando su alma es arrojada al lugar de condenación eterna, ¿no? Y aquí me quiero expresar un poco porque hay mucha gente que tiene todavía esta imagen cultural del diablo siendo el rey del infierno y que tortura a la gente. No, 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 eso no es un concepto bíblico, porque el mismo diablo y sus secuaces y todos los enemigos del pueblo de Dios van a ser castigados en el infierno. No es que a Satanás se le va a dar una corona como nos han enseñado en la cultura, en la comedia, en la política, en todos lados hasta en el arte nos ha enseñado que el diablo tiene cuernos, es rojo y tiene cacho y tiene cola. No, 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 no. Esto no es eso. En realidad el Satanás dice la Biblia que va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre y va a ser torturado, va a ser condenado, va a ser castigado por toda la maldad que él ha cometido, porque él ya ha sido condenado, solo que el juicio tiene que llevarse a cabo, o consumarse, mejor dicho, en los tiempos finales, y debemos también desterrar esta imagen de nuestra mente. Pero mientras tanto, dice la Biblia que el diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso ha descendido a la tierra con gran ira. ¿Qué significa eso? Que él está como león rugiente buscando a quien devorar, dice el apóstol Pedro. Por eso tenemos que ser cautelosos, velar, arrebatarle las amas al diablo. Cada vez que estamos en la Plaza de Libertad predicando la palabra, cuando vamos a hacer una visita, cuando vamos a entregar un tratado, cuando estamos llevando la palabra de Dios a los hogares, a las familias de Santiago, estamos arrebatándole al diablo esas almas que él posee, ¿no? Que él está oprimiendo. Las madres, por favor, no entreguen a sus hijos a la brujería por culpa de un marido, de un novio, de un ex. Por favor, tengan cuidado, no se expongan a estas prácticas ocultistas porque se están dejando llevar por la misma influencia del diablo que quiere destruir sus almas. Bueno, mis amados hermanos y amigos, ya estamos por la primera parte, la primera pausa, pero antes quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Escríbenos un mensaje de WhatsApp con tu pregunta, tu comentario, si quieres aportar algo al tema que estamos discutiendo ahora. Todo lo que quieras escríbenos ahí y por supuesto estaremos gustosos de leerlo en vivo. Vamos a la primera pausa, mis queridos hermanos, y ya venimos con más. No hay otro como tú, Señor, te adoramos y te bendecimos. Grandes son tus milagros. Mis amados amigos y hermanos, estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos tratando el tema cómo influencian los demonios en las personas, ¿no? ¿Cuál es la influencia de los demonios en las personas? Pero antes, recordarte que tú eres capaz de comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933 o escríbenos un mensaje al WhatsApp 385-504-4288. Envíanos tus preguntas, tus comentarios, todo lo que quieras comentar y hablar en el programa de hoy. Así que vamos a continuar este interesante tema porque ahora en esta segunda parte quiero referirme a lo pragmático, ¿no? ¿Cuáles han sido los casos que nos hemos encontrado en el campo de batalla? En el campo de batalla yo lo identifico como todos aquellos lugares, barrios, casas, la plaza, en todos los lugares donde hemos ido a evangelizar, a llevar la palabra, ¿no? Y nos hemos encontrado con cualquier cantidad de personas. Por ejemplo, nos encontramos con personas que han hecho pactos satánicos, personas que han hecho brujería, personas que han estado entregando familiares o han sido víctimas de una entrega familiar por alguna práctica oscura, de algún tipo de curanderismo, de hechicería, todo esto, ¿no? Y bueno, esto es parte del engaño de Satanás, ¿no? Porque la gente siempre busca soluciones rápidas para problemas que son de difícil solución o no imposible, sino de difícil solución, y la gente busca siempre soluciones mágicas, ¿no? Por ejemplo, alguien tiene un dolor de algo, tiene una enfermedad de cualquier cosa, y prefiere ir a que alguien le haga algo, y bueno, y ya está, ¿no? No quieren cambiar su vida, no quieren identificar cuál es la raíz de sus males, ¿no? Y en eso también ha triunfado mucho Satanás, en hacerle creer a la gente que la solución es fácil. Esto me lleva a pensar en aquel pasaje en Mateo capítulo 4, donde el diablo intentó tentar a Jesús, donde le ofreció los reinos del mundo y toda la gloria de los reinos del mundo sin pasar por la cruz. Y sabe, las cosas que tanto cuestan, las cosas que son, las cosas que son verdaderamente importantes para nosotros, tienen un precio. No se puede conseguir todo fácilmente, porque la gente ya ha caído en ese engaño de enriquecerse con facilidad. Entonces caen en la corrupción, caen en estos pactos satánicos. Hemos conocido personas así, hemos conocido personas que quieren fama, quieren fortuna, quieren esto, y viven en un engaño, en una ilusión, como que si la gloria del mundo de algo sirviera, ¿no? Como que si eso sirviera para algo.
lo único que sirven las riquezas mal habidas es causar esa preocupación, esa angustia de conciencia, el no dormir tranquilo, y cuando parte de este mundo lo único que deja atrás es un conflicto permanente entre sus familiares para ver quién se queda con lo que dejó. Entonces nunca nadie puede estar en paz cuando por supuesto está detrás de estas ganancias deshonestas, ¿no? Al amor al dinero. La misma Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces las personas que también se dedican a la hechicería, al tarotismo y a todas estas cosas, a los horóscopos y todas estas cuestiones donde engatusan a la persona, la seducen, la hipnotizan con la idea de un futuro lindo, de la pareja, de la salud, y le prometen cosas bastante generales, nunca tienen cuestiones específicas, no siempre son cosas generales. Entonces por allí empiezan a engatusar a estas personas por esa ganancia deshonesta. No tienen que pagar cierta cantidad de dinero para poder acceder a esta información, y la gente termina llena de cosas, de preocupaciones, de angustia, de heridas. Entonces solamente Cristo te puede hacer verdaderamente libre. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Entonces una de las estrategias del diablo es mantener ciega a las personas, mantener ciega a la gente en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el diablo nunca los va a condenar. El diablo nunca les va a condenar su pecado. La gente quiere estar en su pecado y al mismo tiempo conseguir las bendiciones de Dios. Entonces es como algo contradictorio. Yo no puedo estar bien con la justicia si vivo quebrantando la ley. Yo no puedo estar con una conciencia tranquila si vivo todos los días haciendo maldad. Es imposible, son cosas contradictorias. Entonces no puedo estar en paz si sigo perseverando en el pecado, en la injusticia. No puedo tener un hogar y una familia bendecida si yo no respeto el pacto matrimonial, no respeto a mis hijos, no respeto a mi familia, a mi entorno. Entonces esa es una de las influencias demoníacas que la gente normalmente actúa, ¿no? Entonces estos son los casos con los que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado con casos, por ejemplo, de una madre de familia con 4 o 5 hijos, todos los niños manifestando cosas espirituales demoníacas también, porque los niños también los hacen participar de estos rituales, de estas cosas. Ya cuando el niño está naciendo, ya le ponen un cordoncito rojo, supuestamente para protegerlo del mal ojo, y empezamos con las supersticiones, empezamos con todas estas cosas que lesionan nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos hacen poner la fe en cosas vanas, cosas absurdas, cosas que Dios aborrece. Recordemos aquel pasaje donde en Éxodo, donde el Señor le entregó las tablas de los mandamientos a Moisés, y cuando Moisés pasaba mucho tiempo en la cumbre hablando con Dios en el monte, los israelitas se hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo, porque hay esa necesidad de la gente. La gente tiene necesidad de adorar algo, de creer en algo, de poner su fe en algo, y terminan desviándose, extraviándose y poniendo la fe en todas estas cosas supersticiosas. Y cuando hablamos la verdad siempre viene con una corrección. A nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo está mal, a nadie le gusta que le digan que su vida va por un mal camino. Todos queremos que nos digan, sí, sigue como estás, que nadie se meta contigo, tú eres una buena persona, todo esto. Y esa también es una estrategia donde los demonios influencian a la persona, donde le hacen creer, tú eres bueno, tú eres buena, tú no te metes con nadie, que nadie te diga cómo tú tienes que vivir tu vida, tú te mandas tú solo, tú eres tu propio Dios. Y en definitiva terminamos siendo peores idólatras que cualquier religioso de por la calle, de a pie, porque nos hacemos nosotros nuestros propios dioses, nuestros propios ídolos, y nos adoramos a nosotros mismos. ¿Cómo nos adoramos? Complaciendo nuestros caprichos, nuestros deseos, y por supuesto cediendo a todas estas influencias demoníacas que lo único que buscan es destruir nuestra alma. Lo único que nos buscan es decir, sí, tú tienes razón y los demás están equivocados. Y no hay nada más tentador que ceder a esa sensación de triunfo ilusa, de hacernos creer que tenemos la razón, ¿no? El diablo juega con eso, el diablo juega con nuestros deseos, con nuestras ambiciones, con nuestra codicia, con los deseos más bajos que hay en nuestro corazón pecador, y por eso siempre tiene éxito, porque nosotros nos decantamos por esta naturaleza pecaminosa a la cual servimos sin reproche. Pero cuando viene la palabra de Dios y nos dice, nos revela esta realidad, Jesús dice que los religiosos de su momento eran ciegos guías de ciegos. ¿Cómo pueden guiarse uno a otro si los dos son ciegos? Ambos caerán en el hoyo. Pero ¿quién es el que nos da la visión, la vista, recuperar todas estas cosas? Solamente Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12, lo predicamos ayer en la plaza. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero nos gusta ir a San Gil, nos gusta ir a la Virgen de Luján, a la Virgen de aquello, de aquello, otro, y nos gusta buscar otros nombres que no nos condenen. Uno se pregunta, pero pastor, ¿por qué las personas van a buscar otros santos, otras vírgenes, otros nombres, si ya sabemos que podemos tener acceso libre a Cristo? En el libro de Hebreos se dice que tenemos acceso libre al lugar santísimo, al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente, dice la Biblia claramente.
Entonces, ¿por qué buscamos acercarnos a otros nombres, a otras personas, a otras entidades espirituales? ¿Por qué? Porque no queremos que nos corrijan. Esa es la verdad. No queremos que nos digan, no, así no debes hacer las cosas. ¿Por qué? Porque esas entidades espirituales nunca te van a decir, eres un pecador, eres una pecadora, arrepiéntete, entrega tu vida, pórtate bien, haz lo que dice la palabra. No, simplemente le piden el milagro y yo sigo siendo como vivo. Sigo teniendo mi vida pecadora, sigo teniendo mi vida en el desastre y la desorganización que tengo. Habíamos hablado el domingo de las familias disfuncionales y desordenadas, donde ya se ha normalizado el divorcio entre las sociedades, ya casi es imposible, por no decir que sea así para siempre, pero es casi imposible encontrar un matrimonio de esta generación que haya durado más de 10 años, sino que ya máximo 5 o 7 años ya hay divorcios, ya hay separación, ya hay problemas por la manutención de los hijos, ya hay problemas por todo. Es casi complejo encontrar un matrimonio que se sostenga con firmeza, porque no hemos entendido lo que significa la palabra para siempre, ¿no? Nos hemos decantado por la palabra efímera, por lo efímero, por lo que se disfruta de a momento y después lo demás se va. Por eso entendemos que nos hemos encontrado en una disyuntiva, en una diatriba, donde estamos discutiendo constantemente las consecuencias de las cosas y no las causas, ¿no? Eso lo habíamos hablado el domingo. Y esto también es un triunfo de la influencia de los demonios en las personas, hacerle vivir las cosas de manera temporal, concentrarnos, seducirnos en lo sensual del pecado, de lo temporal, de lo que nos gusta de a momento, de a rato, y luego aquello que es eterno, pues dejarlo de lado, ¿no? La Biblia nos dice que debemos poner los ojos en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno, dura para siempre. Pero nos gusta aquello que nuestros sentidos perciben porque pensamos que después de esta vida no hay otra. Y ese es otro triunfo de la influencia demoníaca en las personas. Y no se dan cuenta que el diablo mismo es una realidad espiritual. Por ende nos debería hacer creer que hay algo mucho más del mundo material, pero él siempre triunfa haciéndonos creer que no existe, que no es real, que estos son cuentos religiosos, que esto es fanatismo religioso, que esto es para locos. Pero mientras nos hace creer eso, por otro lado, nuestros jóvenes de 12 a 29 años, el 85% de los 3.000 suicidios que hay todos los años en Argentina, se quitan la vida. Y ese número sigue creciendo. Claro, por supuesto, como hemos cultivado un corazón egoísta, también influenciado por el diablo, no nos interesa que el otro le pase la tragedia, no nos importa que se sigan quitando la vida, y no nos importa que nuestra provincia llore lágrimas de sangre por los jóvenes que se pierden en la droga, en la promiscuidad, en todo esto. Entonces es un esfuerzo continuo, ¿no? Tenemos que corregir algo. Cuando vamos a meter a Cristo en la ecuación, tenemos que entender que eso conlleva responsabilidad. Cristo nos ha hecho a nosotros, hombres y mujeres, responsables, comprometidos. No podemos abanderarnos de la irresponsabilidad, porque la irresponsabilidad, la desobediencia, son características demoníacas. Son características demoníacas. No quiero que usted me tilde de espiritualizar todas las cosas, pero estas son influencias. Son influencias que atacan constantemente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Y si somos desobedientes, siempre vamos a estar lejos de la bendición. Siempre, siempre. No hay forma de que podamos ser desobedientes y al mismo tiempo comprar la bendición de Dios. No hay forma, porque Dios es santo, es justo. Dios no tiene ninguna clase de amistad ni comunión con las tinieblas ni con el pecado. Segunda de Corintios 6:14 dice, ¿qué comunión y qué compañerismo tiene Cristo con Belial, la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces tenemos que ponernos la pila, no podemos vivir un cristianismo a medias. No hay una fe a medias. El enemigo ha triunfado también en esto, haciéndole creer a los creyentes, por eso dije que iba a hablar de los incrédulos y de los creyentes, haciéndole creer a los creyentes que es una religión, que es un ritualismo, que es algo que vivimos nada más los domingos y de lunes a sábado haga como usted quiera. Entonces esto no es así, mis amados hermanos. Cristo nos está llamando a tener un compromiso en serio, un compromiso real con la palabra de Dios. Esta nación, Argentina, y muchas naciones latinoamericanas se fundaron bajo los principios cristianos. No podemos simplemente dejarlo morir por la modernidad, por lo contemporáneo, porque ya no se vive esto, que la religión va a pasar de moda, y todas estas cosas. No, Cristo está el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Él es el mismo compasivo, misericordioso, pero tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Él. Entonces, ¿quiénes son aquellos que son capaces de ver estas realidades? Aquellos que han sido convertidos por Cristo. Aquellos que han sido convertidos a Cristo pueden ver esta realidad. Por eso nosotros tenemos que salir y predicar este evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, dice Romanos 1:8. Por ende, nosotros tenemos que llevar la bandera de la palabra de Dios, no como una religión, sino como un cambio de vida, una transformación, una relación de padre a hijo. Mire lo que usted tiene en sus manos, la palabra santa de Dios.
Entonces usted tiene la responsabilidad de abrirle los ojos a aquellos que son influenciados por el demonio. Porque así entran los demonios a la vida de la gente, a través de la opresión, de la influencia, de la posesión, de estas tres estrategias que usa el diablo, que siempre ha estado usando y que busca destruir las familias. ¿Usted conoce alguna familia que está en paz sin Cristo? ¿Usted conoce alguna familia que constantemente está luchando y que hay siempre violencia, siempre desánimo, siempre conflictos? Parece un campo de guerra y hay gente que prefiere estar en la calle que en su casa porque hacen que la casa sea un campo de guerra. Esos son señales de la influencia demoníaca. Esos son señales de que necesitamos invitar a Cristo a nuestros hogares. Apocalipsis 3:20 le habla no a los incrédulos, sino a los creyentes. Le dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por ende, los creyentes, para poder llevar un evangelio eficaz, tenemos no solamente que oír la palabra, sino practicarla. Y ahí estaremos invitando a Cristo a nuestros hogares, a Cristo a nuestras vidas. Y podemos llevar a Cristo después a la vida de los que no creen. Pero primero tenemos que nosotros transformar nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Yo no puedo predicar un evangelio falso, no puedo predicar un evangelio que yo no creo, que yo no practico. Sería un hipócrita, sería como un religioso más que está siendo peor que aquel hombre de Mateo 12:43 en adelante, donde dice que el postrer estado fue peor que el primero, porque conocí la verdad pero no la cumplo, no la obedezco. Entonces, ¿de qué me sirve conocer la verdad si no la cumplo? ¿De qué me sirve conocerla? Bueno, darme mayor condenación. Usted se recordará aquel pasaje cuando Jesús le dice a Jerusalén que si todos los milagros que se hicieron en Jerusalén fueran hechos en otras ciudades antiguas, hace rato se hubieran arrepentido. Por eso será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para Jerusalén. ¿Por qué? Porque conoció la verdad y no se quiso arrepentir. Entonces, todos los que han oído la verdad tienen el deber de asumirla, de comprometerse con Dios, de arrepentirse, aceptarla y proclamarla. Porque el que conoce y no cumple termina siendo peor que un incrédulo, que nunca escuchó la verdad. Porque el incrédulo nunca la escuchó, pero usted que la escuchó, ¿qué está haciendo con eso? ¿Qué está haciendo con la verdad? Se la está apropiando, se está aprovechando de la gente, la está manipulando, les está haciendo quedar mal. ¿Cómo deja usted al Señor en su vida? ¿Cuál es el testimonio que usted está dando? No sea usted una pieza influenciable o una pieza que el demonio le influencia para jugar un evangelio religioso, porque también el diablo tiene ese poder para hacer manipular a la gente. Pero si usted está parado en la brecha, en el Espíritu Santo, en la comunión con la palabra de Dios, usted nunca va a ser engañado. Nunca va a ser engañado y va a sacar a otros del engaño. Bueno, mis amados hermanos, vamos a la segunda pausa. El tiempo pasa volando, son las 21:50, pero todavía estás a tiempo de comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Vamos a la segunda parte y volvemos con la parte final del programa. Ya venimos. En tu presencia, Señor, nos gozamos y nos deleitamos. Estamos de vuelta, mis queridos amigos y amigas y hermanos, con la parte final de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Dios les bendiga mucho. Si no has podido sintonizar este programa desde el comienzo, no te preocupes, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí suscríbete, dale like al contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos subiendo a nuestro canal, nuestra plataforma de YouTube. Este programa va a ser subido muy probablemente mañana o quizás 48 horas después de su transmisión. Quiero aprovechar estos últimos minutos para todos aquellos que nos están escuchando y que quieren recibir a Cristo en su corazón, que han sentido que estamos realmente en una guerra espiritual, que han abierto sus ojos a través de la palabra de Dios y que el poder del Espíritu Santo pueda transformar sus corazones y unirse a esta gran lucha que es predicar la palabra de Dios a un mundo caído, unas tinieblas que cada vez más son densas y que se necesita que la iglesia de Cristo pues salga y proclame las buenas nuevas de salvación. Yo quiero invitarte a que aproveches esta oportunidad, a que invites a Cristo a tu corazón en esta noche. Yo quiero que repitas conmigo esta oración. Simplemente es una oración para guiar, no es una fórmula mágica, no es un ingrediente de salvación, es simplemente para guiar tu vida, para que aprendas desde hoy a comunicarte con Dios. Dios quiere que tú le hables, Él siempre estará atento a tus oraciones y tú de corazón te comunicas con Él. Así que te pido que ahí donde tú estés, hagas esta oración conmigo. No importa lo que estés haciendo, te va a tomar menos de 30 segundos repetir esta oración y esos 30 segundos pueden ser vitales para ti y para que hoy aprendas a conocer la presencia de Dios y su poder y su existencia se hagan evidentes en tu vida a partir de hoy. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Me arrepiento de mis pecados, de mis fallas. Te abro mi corazón y te recibo
como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, entra en mi vida y cámbiala. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice Mateo 10:32 que Jesús dijo: todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Te invitamos, mi querido amigo y amiga, si estás aquí en Santiago del Estero, que te acerques este día sábado a las 21 horas a la Plaza Libertad. Estaremos allí compartiendo la palabra de Dios, orando por las familias, por los chicos, por los jóvenes, todo el que tenga necesidad, acérquese. Vamos a orar juntos, tiempo de clamor, tiempo de oración en Santiago del Estero para que nuestra amada provincia sea convertida a Cristo, y también invitarte a nuestro culto general los domingos a las 20 horas en el Hotel Savoy Peatonal Tucumán número 39. Ahí estamos comenzando todos los domingos a las 20 horas, primer piso dentro del Hotel Savoy. Y te invitamos, por supuesto, a que la próxima cita por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM, sea este próximo jueves a las 21. Así que agenda esta hora para que tengas un encuentro y una cita con la palabra de Dios por este mismo medio, este próximo jueves a las 21 horas por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Damos gracias al Señor por habernos permitido compartir esta palabra, este breve mensaje en esta pequeña hora. Dios te bendiga y hasta la próxima. Chao.